Vamos a orar para iniciar. Amado Padre y Salvador, Dios y justo y santo, a ti damos la gloria, amado consuelo nuestro y amado apóstol Jehová. Ayúdanos hoy, Jesús, para que tú seas nuestro Rey y nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro socorro y interesa. A ti la gloria, amigo nuestro, y a ti la honra, Dios de nuestra salvación. Guíanos hoy para aclamar a tu nombre y dar voces de júbilo en tu presencia y darte a ti toda la gloria, la honra, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ok, entonces estamos en este punto del tema que dice no sabemos pedir como conviene. Este es un pasaje de la palabra que lo habla el apóstol Pablo en el libro de Romanos y vamos a comenzar a hablar de ello, que creo que es bastante importante que lo podamos asimilar por varias razones. Y esto es lo que dice la Biblia Reina Valera 60, dice de la siguiente manera, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, si nos damos cuenta acá claramente hay dos puntos claves, perdón, tres, y ahí nosotros tenemos ciertas necesidades, de que nosotros exponemos esas necesidades y que el que ayuda es el Espíritu Santo conforme a esas necesidades. Que nosotros, de alguna manera, eh, tenemos peticiones, pero no necesariamente esas peticiones que tenemos nos convienen o las vamos a necesitar, pero que nosotros debemos aprender a saber qué es realmente lo que nos conviene en este momento. Y lógicamente, pues es importante que nosotros le preguntemos o que nos apoyemos en el Espíritu Santo. Pero vamos a leer otros versículos, ya que esta parte o prácticamente este pasaje es el pasaje central que vamos a tomar. eh, pero vamos a apoyarnos en otras traducciones de la Biblia para que podamos nosotros también asimilar de otros puntos o de otra forma lo que nos quiere dar a entender este versículo. Vemos lo que dice la Biblia, las Américas, dice de la siguiente manera, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces vemos que aquí la Biblia de las Américas dice que no sabemos orar como deberíamos, es decir, que nosotros no le hemos puesto el enfoque necesario a la oración y por lo tanto no estamos orando como deberíamos orar. Ahora veamos el otro pasaje que también me llamó la atención la traducción, que es la nueva traducción viviente, dice de la siguiente manera. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y esta traducción es interesante porque aquí ya no hace, por ejemplo, la Biblia Reina Valera habla de lo que me conviene, es decir, que yo en mi forma de ser, en lo que yo considero mi necesidad, yo oro y yo pido, pero eso no necesariamente se alinea con lo que Dios quiere. La Biblia de las Américas hace una referencia en el sentido de yo no sé cómo orar, o sea, no tengo la capacidad, no me dediqué, no me le puse importancia y debería estar orando de otra manera. Debería estar bajo ese impulso o esa línea de conocimiento, pero no lo tengo. Pero esta Biblia, la nueva traducción viviente, da un enfoque de yo no logro entender a Dios y por cuanto no lo entiendo no sé cómo pedirle las cosas. O le pido basado en lo que yo considero, pero debería entender cómo Él piensa, cómo Él se mueve para yo pedirle basado en lo que Él piensa, en lo que Él vive. Permítame. Ok, perdón. Entonces, como mencionaba, claramente, pues el pasaje habla de las tres. Lo único de que a la hora de ver las tres traducciones, podemos realmente relacionarlo
de esta manera, pero realmente el versículo de la Reina Valera que vimos, perdón, el versículo de la Biblia Reina Valera, entonces el versículo de la Biblia Reina Valera o el mismo pasaje en sí habla de las tres, porque cuando uno ora, uno se dirige. A veces tomamos la perspectiva de la escritura como un método nada más, pero no hemos visto de que cuando hablamos nos dirigimos a alguien. Es lo que hablamos la semana pasada referente o pidiendo un Dios sabio. Entonces nosotros a veces no sabemos a quién nos estamos dirigiendo y el entendimiento que tiene, es decir, en este caso a Dios, y por lo tanto no le sabemos cómo pedir. Inclusive le pedimos cosas que Él no tiene. Por ejemplo, si yo voy a una ferretería, yo no necesariamente voy a pedir una computadora, porque en la ferretería no tienen computadoras. Entonces a veces le pedimos a Dios de igual manera, es decir, Dios no tiene algo malo que darnos y a veces nosotros le pedimos cosas malas. ¿Cómo nos va a dar lo malo si Él es bueno? Entonces a veces nosotros, alguien dirá, no, pues yo le estoy pidiendo esposa a Dios desde hace años, pero le está pidiendo malo. ¿Por qué? Ya mencionamos anteriormente que a veces uno no le pide a Dios una esposa o una mujer no le pide un esposo, sino que le pide un ídolo a quien idolatrar. Por el hecho de lo pone en primer lugar previo a Dios. Entonces a veces nosotros pedimos maldad delante de Dios. Y como no entendemos que Dios no nos va a poder dar esa maldad. Entonces Dios nos va a responder diferente y uno dice, es que Dios no me contesta o Dios no me responde. ¿Por qué? Porque no es conveniente pedir algo malo. Es decir, yo voy a una ferretería, me conviene a mí pedir cosas referentes a la ferretería, martillo, clavos, pero si yo vengo y pido una computadora o pido alguna otra cosa, qué sé yo, ropa interior o pantalón, eso no va a estar ahí, no es conveniente que yo pida eso. Entonces con Dios tengo que conocer cómo es Él para saber qué pedirle, para saber qué me conviene. Entonces yo tengo que alinearme en el pensamiento que Él tiene. Por eso es importante que nosotros tratemos la manera de leer la palabra y orar. Pero aún así, a veces no tenemos una diligencia o una gran enfoque a la hora de nosotros de leer la palabra. Y por esa razón es que aquí entra la importancia del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si leemos el pasaje, hay una referencia específica al hecho de que como nosotros, uno, no entendemos a Dios, dos, no sabemos cómo orar, y tres, no le hemos puesto realmente, nos hemos enfocado en nosotros o en nuestras necesidades o en lo que bajo nuestro entendimiento pensamos que es lo correcto. Por consecuencia, nosotros tenemos muchos problemas, pero que todo eso se soluciona pidiendo una ayuda. Y esta ayuda es enfatizándola en el Espíritu Santo. Por eso es que vemos aquí claramente que se hacen las dos relaciones. La primera en la primera frase, que dice claramente, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no debemos pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Inclusive si nosotros tuviéramos un conocimiento de alguna manera de Dios, o lo tenemos, a veces inclusive cuesta darnos cuenta de que realmente necesitamos. Y por eso la importancia de que el Espíritu Santo esté con nosotros. Ahora, para enfatizar también esto, vamos a ver otro pasaje. Porque aquí claramente habla de que el Espíritu Santo como alguien que nos va a ayudar a nosotros a ver qué es lo que nos conviene pedirle a Dios. Recordemos que hay muchas cosas que la Biblia habla del Espíritu Santo y una de ellas es como una persona que nos aconseja, que nos guía. Es decir, de que uno previo a pedir o a hablar con Dios para solicitar algo, uno podría consultar con el Espíritu Santo para que nos diga qué es lo que nos conviene en este momento. Porque vuelvo a repetir, uno basado en lo que uno cree, basado en su formación, en predicaciones, en lo que uno ha leído, o inclusive en lo que uno aprendió en el mundo o en nuestra vida desde que nacemos hasta este punto,
uno tiene un concepto, una forma, algo que uno cree que le conviene. Ya hemos mencionado que a veces pasa de que hay personas que mencionan que, inclusive yo también lo hice en su momento, de que a veces uno quiere una esposa, por ejemplo, y uno dice, no, es que no quiero estar solo. La Biblia dice de que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, bajo lo que nosotros creemos que es conveniente, también armamos nuestras oraciones y podemos decir, le podemos llegar a decir a Dios, Señor, mira, yo, según lo que la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, por lo tanto, yo te pido hoy que me des una ayuda idónea. Entonces, uno considera o piensa de que eso es lo que le conviene a uno en ese momento. Pero cuando también uno va a leer a la Biblia dice que el que esté soltero no procure casarse. No significa que no se case. Ojo con esto porque a veces ha pasado que cuando uno relaciona ese pasaje, las personas piensan de que uno le está diciendo que no se case. Lo que la palabra enseña es de que uno no le ponga su esfuerzo, que no le ponga una su vitalidad en el deseo o en la búsqueda de tener esposa. Que toda esa vitalidad o esa fuerza o ese deseo y anhelo lo depositemos en Dios. Y al depositarlo en Dios, Dios por dar privilegio o dar una primicia o dar una búsqueda primaria al reino, por lo tanto Dios nos va a dar una añadidura, que es la esposa o esposo, dependiendo del caso. Entonces, en ese caso, uno piensa que le conviene, inclusive a veces cuando uno ora por trabajo o por cierto, o ganar más, por ejemplo. Entonces, nos damos cuenta que a veces uno dice, bueno, a mí me conviene que yo gane más, pero puede ser que no sea esa la enseñanza que Dios nos quiere dar. También recordemos de que cuando le hablan a Juan y unos, si no estoy mal, unos centuriones llegan y dicen, estén satisfechos con lo que ganan. Es decir, ¿por qué le dice, miren, estén satisfechos con los que ganan? Y es porque ellos tal vez se quejaban, no, es que gano muy poco, es que otras trabajo mucho. Entonces, prácticamente Juan el Bautista decía, miren, estén satisfechos con lo que ganan. Siéntanse satisfechos. No significa que alguien no quiera ganar más, pero es en el sentido de no se estén quejando, no se estén haciendo tanto escándalo o diciendo al Señor que quieren dinero, porque el punto no es ese, ¿verdad? Es obvio que alguien quisiera ganar más, pero uno puede presentarle a Dios de otra manera las situaciones. Decir, mira, Señor, yo quiero ganar mucho más porque las deudas y un montón de cosas, sino que, Señor, mira, ¿qué es lo que tú quieres para mí en el trabajo? ¿Qué es lo que tú necesitas o qué es lo que yo debería cambiar para ir mejorando? Entonces, aunque también, lógicamente, alguien podría cuestionar mi oración, pero que quiero dar un ejemplo de que basado en el entendimiento o la formación que uno tiene, uno busca una conveniencia, uno busca una forma de hablar. Inclusive, tal vez alguien, tal vez no dice, no, es que yo nunca me he puesto a pensar en tener esposa, yo lo que quiero es predicar el evangelio a toda criatura. Está bien, pero uno igual puede estar orando, en el caso de uno estar orando, Señor, quiero milagros y señales y que resuciten muertos. Y de alguna manera sí está bien, pero tal vez es más conveniente actualmente que uno le pida a Dios por amor. Señor, yo quiero que me llenes de amor y que me ayudes a saber cómo recibir amor para dar amor, pero también que se den las manifestaciones de las señales. Es decir, que a veces vamos más nuestra conveniencia o lo que nosotros creemos puede ir más sobre el poder, pero a Dios le conviene más que pidamos sobre el amor. Y ahí es donde, vuelvo a repetir, entra la ayuda del Espíritu Santo. Ok, dice acá, y de la misma manera, perdón, me confundí. Ahora, basado en esto, vemos algo importante en Lucas 11:13. Dice de la siguiente manera, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Esto también ya lo hemos leído en varias ocasiones, pero lo que quiere dar a entender Jesús acá en su enseñanza es de que lo que nos conviene pedir realmente es el Espíritu Santo. Nosotros pedimos muchas cosas, demasiadas cosas a veces. Otros puede ser que pidan muy poco. Pero lo que quiere dar a entender Jesús, es decir, que la mentalidad del Padre hacia nosotros es de que nosotros pidamos el Espíritu Santo. Ya en otras ocasiones hemos revisado este pasaje cuando habla también Jesús acerca de enseñar a orar y dice, pedid se os dará, buscad y hallaréis, preguntad y tocad y se os abrirá. Y hace mención de que si uno le pide al Padre un pan, no le va a dar un alacrán, por ejemplo. Y luego termina diciendo esta parte,
Pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros padres, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es decir, hace una relación de pedir, Dios, Espíritu Santo. Voy a dibujarlo acá solo para términos didácticos. Entonces habla de pedir, ¿a quién? Al Padre. ¿Qué cosa? El Espíritu Santo. Esto es lo que conviene. Lo que nos conviene pedir es al Espíritu Santo. Pero, Espíritu Santo. Voy a borrar esto. Entonces lo que nos conviene a nosotros pedir es el Espíritu Santo. Pero es porque no conocemos la intención o la mentalidad del Padre o lo conveniente que es tener al Espíritu Santo. Por eso pedimos muchas cosas, ya sea esposa, trabajo, comida, eh, perdón, dinero, un montón de situaciones que uno bajo su naturaleza, ya sea carnal o en camino a ser espiritual o inclusive espiritual, uno puede a veces no entender de que lo que más enfatiza Jesús y también Dios Padre es que tengamos al Espíritu Santo o la necesidad del Espíritu Santo. Inclusive si nosotros le decimos al Señor, Señor, enséñame a orar, y uno puede ir al Padre Nuestro, aunque tuviéramos eso, tenemos que tener al Espíritu Santo. Tenemos que buscar la necesidad del Espíritu Santo, porque claramente eso es lo que habla el pasaje anterior, que habla de que no sabemos orar, no sabemos cómo pedir, no sabemos entender a Dios, pero que el que sí sabe es el Espíritu Santo. Por eso en otro pasaje dice que el que conoce a Dios es el Espíritu de Dios y que el que conoce al hombre es el Espíritu del hombre. Por consecuencia, el Espíritu de Dios es el que conoce a Dios. Si yo me aboco al Espíritu Santo, va a decirme cómo debo abocarme a Dios Padre. Entonces, ¿qué me conviene a mí? Me conviene pedir al Espíritu Santo. Me conviene consultarle al Espíritu Santo. Me conviene pedirle ayuda al Espíritu Santo. Y eso ha pasado, y por esa razón en ocasiones, o por lo menos en mi caso, a veces le digo, Espíritu Santo, ayúdame a orar el día de hoy, porque tengo dificultad para orar. Entonces, ¿qué más? Vuelvo a repetir, este punto principal es Jesús el que está diciendo la mentalidad de Dios Padre. Es decir, que lo que más valora el Dios Padre es el Espíritu Santo. Y por cuanto Él más valora, Él es lo que quisiera darle a los demás, es decir, a sus hijos. Es igual como un papá. Un papá valora algo. En este caso puede valorar una forma de ser. Por ejemplo, mi padre tiene una forma de ser y él valora algo. Por lo tanto, él me da ese consejo porque lo valora, porque para él es lo más importante. Entonces, él me lo da haciendo de cuenta de que yo valore lo mismo que él está valorando. Ya sea una forma de pensar, ya sea una conducta, ya sea, qué sé yo, una forma de trabajar. Entonces él me lo quiere dar porque para él es sumamente importante dármelo. Es una forma de decir, mire, yo lo amo y yo le quiero otorgar esto que a mí es lo más preciado. De igual manera es Dios Padre. Dios Padre dice, bueno, lo que es lo más preciado para mí es el Espíritu Santo. Por lo tanto, esto es lo que yo le quiero dar a mis hijos. Y quiero que mis hijos atesoren, igual como yo atesoro esto, que lo atesoren. Es más, que me lo pidan a mí, porque yo necesito que me lo estén pidiendo. Ok, entonces, basado en esto, que es lo que Jesús habla relacionado al Padre, pero también viene el siguiente ejemplo de Juan, dice de la siguiente manera. Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces vemos aquí algo importante, dice, pero os conviene que yo me vaya, porque si no fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces vuelve acá, esta palabra Consolador habla acerca del Espíritu Santo. Entonces vemos otra vez que hay una conveniencia relacionada a un Consolador, al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que me conviene a mí? El Espíritu Santo, tanto en pedirlo como en tenerlo de ayuda para que me ayude a saber cómo pedir a mi Dios Padre lo que me conviene. Claramente,
Alguien dirá, no, pues, pero yo, sí está bien que les pidamos al Espíritu Santo, pero yo también quiero comer o yo también quiero casarme, por ejemplo. Pues claramente el Espíritu Santo me va a dar la instrucción o me va a poner el impulso o el gemido para que yo pueda pedirlo al Padre, no en la carne, sino en el Espíritu. ¿Por qué? Porque sí me va a convenir, en el caso, por ejemplo, de cuando Abraham busca esposa para Isaac, se lo da o le dan la esposa a Isaac para que él sea consolado por la muerte de su madre. No se la dieron cuando ya estaba su madre, cuando no la necesitaba, por así decirlo. En ese momento no le convenía. Es decir, a nosotros hay momentos que no nos convienen cosas por la inmadurez que tenemos. Por ejemplo, si a alguien le dan una esposa a los, qué sé yo, 10 años, y él que va a saber de esposa, también ni le conviene y no lo hace, inclusive a los 14, por la inmadurez y por muchas cosas, él puede terminar afectando la vida de la otra persona. Inclusive ni siquiera a los 20, puede ser que alguien ya a los 30, en el caso de Isaac fue a los 40. Entonces no nos conviene que nos lo den, es decir, no es conveniente que yo venga y le dé a un niño, tal vez 50 millones de dólares, porque tal vez se lo va a gastar en juguetes. Entonces, o inclusive puede que se lo roben porque él no sabe manejarlo, ¿verdad? O lo engañen, o lo maten, o qué sé yo. ¿Por qué? Porque no es conveniente que se lo den, no lo va a cuidar, no lo va a atesorar, no lo va a valorar. Claramente estoy poniendo el ejemplo de un esposo o esposa, pero también hay otras cuestiones como el trabajo, como pues ciertas peticiones que cada quien tiene. Por ejemplo, tal vez alguien quisiera ser cantante de rock o tal vez futbolista o basquetbolista o algunas otras cosas que pues yo no, tal vez no tengo la idea porque tal vez nunca tuve esos deseos o anhelos. Llámese que sean buenos o malos, no lo sé. Lo que sí quiero dar a entender es de que hay cosas que no nos convienen en ciertos momentos. Hay cosas que inclusive uno quisiera predicar, por ejemplo, alguien dirá yo quiero predicar en un estadio y que predicar el evangelio. Sí, pero ahorita tal vez ahorita no es conveniente. Puede ser que en un futuro sí, pero ahorita lo más conveniente es orar para prepararse para ese evento, por ejemplo, ¿verdad? Uno tal vez quisiera ya que se ejecutaran las cosas, pero en caliente, dirían algunos, ¿verdad? Así como rápido. Pero puede ser que lo más conveniente ahorita sería aprender para poder alcanzar esa estatura. Entonces ya el Espíritu Santo nos va a decir, ya sea por la palabra, por convencimiento, por sueños, por un montón de situaciones, nos va a ayudar para decir, mira, lo más conveniente ahorita es que ores de esta manera. ¿Quieres alcanzar esto? Sí, pero lo más conveniente es que pidas esto. Ahora, en este caso, por eso Jesús dice, lo más conveniente es que pidan al Espíritu Santo, tenerlo y tener una relación con Él. Ahora veamos el otro pasaje también de Juan 16, del 13 al 15, dice de la siguiente manera, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. 15. Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ok, entonces, ¿qué sucede acá? Lo que sucede acá es que Jesús está mencionando que por eso es importante o nos conviene el Espíritu Santo que lo pidamos y también tenerlo para nuestra ayuda y nuestra ayuda constante en la idea de pedirle constantemente o hablarle, perdón, en nuestras oraciones saber cómo pedir con la ayuda del Espíritu Santo, siempre. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no buscamos la verdad y por eso aquí dice que es el Espíritu de verdad que nos guiará a la verdad. Nosotros a veces no buscamos verdades. Nosotros lo que hacemos es buscar placeres, buscar deleites, buscar cuestiones que nos satisfagan, pero no necesariamente estamos buscando la verdad, lo cual es sumamente importante para Dios Padre, para Jesucristo y para el Espíritu Santo. Y por lo tanto, esa es la idea de que nosotros nos aboquemos a la palabra. Cuando nosotros nos abocamos a la palabra de Dios, el Espíritu Santo o el Espíritu de verdad nos guiará a saber cuál es la mentalidad o la forma de pensar de Dios Padre para pedir basado en su mentalidad. Por eso hay un pasaje que a mí me gusta mucho de Jeremías que dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera dado mis palabras para que ellos se acercaran a mí.
para que ellos se convirtieran a mí, perdón. Entonces, ¿por qué me gusta ese pasaje? Porque claramente en mi caso yo he orado para decir, Señor, Señor, envíame a predicar, no solo por un par de años, sino por muchos años. Y tal vez no le había, en ciertas ocasiones no le había puesto tanta énfasis a la comunión. Entonces, ese pasaje en particular habla de eso, diciendo, ok, ¿quieres que yo te envíe? Enfócate en la comunión. Si ellos hubieran estado en mi secreto, yo le hubiera dado mis palabras para que ellos se convirtieran. Entonces el Espíritu Santo cuando uno lee eso, ok, te recuerda la oración que hiciste, ahorita no es conveniente que salgas allá a predicar. Ahorita te conviene que entres en comunión con Él. Por lo tanto, ora para que te sea dado la comunión con Él, con Dios Padre. Por lo tanto, también cuando uno lee la Biblia dice que hay un espíritu de oración, eh, está la comunión de la palabra y demás, y el Espíritu Santo le enseña y le habla y nos enseña lo que es conveniente, nos muestra esto es lo que te conviene ahorita, la comunión con el Padre, la necesidad de intimidad, la necesidad de aprendizaje, la necesidad de ser discipulado, enseñado, guiado, instruido, exhortado. Y en ese momento, cuando estés en esa intimidad, luego Él te enviará. Es decir, lo que querías te lo va a dar si haces esto. Entonces el Espíritu Santo nos guía y nos enseña cuál es lo más conveniente. Lógicamente hay momentos en que nosotros no, no asimilamos muchas cosas, por supuesto, y por eso también es la razón por la cual cuando uno ora, a veces tal vez ni siquiera dice palabras, sino que a veces hay cosas fuertes dentro de uno que tal vez se derrama en oración, en lágrimas, en impulsos dentro de uno, y ese es realmente el Espíritu Santo orando convenientemente, por así llamarlo, para que la oración llegue de buena manera delante de Dios Padre. O por así decirlo, nos traduce, ¿verdad? O sea, uno pide cosas y el Espíritu Santo le está diciendo a Dios, por así decirlo, en una figura, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente nosotros queremos? Por otro lado, por esa razón también nos ha sido dada, por ejemplo, el hablar en lenguas, porque es una forma de oración donde el alma no se involucra en el término de lo, porque uno, cuando hablamos de alma, estamos hablando de la edificación de un entendimiento. Esto lo menciona prácticamente 1 Corintios 14. Tenemos 1 Corintios 14, 14, en el cual hace una referencia a lo que va relacionado al espíritu y lo que va relacionado al entendimiento. Y el entendimiento pues va lógicamente amarrado o enfocado al alma, es decir, que uno cuando entiende, cuando uno le hablan, cuando le enseñan, cuando uno lee, cuando uno escucha, se va formando un entendimiento, es decir, va relacionado a nuestra alma. Entonces, cuando uno ora basado en lo que entiende, lo que siente y lo expresa. Pero por esa razón, Dios nos dio la oración con el Espíritu, es decir, que uno ore en lenguas. ¿Por qué? Porque ya es nuestro Espíritu el que nos conoce. Y nosotros podemos orarle a Dios sin que nuestra alma intervenga. Por eso que cuando viene el Espíritu Santo y nos bautiza, nos provee este don de poder orar en lenguas delante de Él, porque uno ora misterios, ora cosas que uno no sabe, que sí son necesarias, pero es porque el Espíritu está interactuando. En el caso del alma o por el entendimiento, no. Con esto no quiero decir que uno solo ore en lenguas, sino que lo que quiero decir es que por esa razón Dios dio o proveyó este tipo de oración para que nosotros no tengamos este problema de las conveniencias a la hora de pedir, pero siempre tiene que ser bajo la dirección del Espíritu Santo y pues la comunión. Entonces, en la conclusión que estamos dando basado en este punto, vamos a revisar acá, la conclusión sería prácticamente la siguiente. Nosotros tenemos demasiadas carencias en diferentes términos. Inclusive si alguien ya lleva un nivel de madurez espiritual y crecimiento, aún así podría tener dificultades en saber qué realmente es lo que le conviene en esos momentos. Y por ende, sabiendo Dios que hay esta necesidad y que el hombre iba a tener dificultades en su oración porque no lo comprende a él, porque no ha sido diligente o apto o no ha tomado la misma mentalidad que Dios en la importancia de la oración y su comunión,
Entonces, por esa razón es de que Dios ha proveído y nos ha brindado al Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda. Por eso la palabra enseña que nosotros debemos buscar tener una comunión con el Espíritu Santo. Saber que el Espíritu Santo no es una fuerza, como algunos mencionan, sino que el Espíritu Santo se le menciona como una persona. Cuando habla de una persona no significa que tenga ojos, pelo y eso, sino que habla de que tiene una personalidad. Él puede interactuar, hablar, regañar o incentivar o motivar o instruir, dirigir, todo lo que podría hacer Jesús. Es decir, todo lo que Jesús hizo en la tierra, cuando estuvo acá, que estuvo con los discípulos, los regañó, los convenció, los guió al arrepentimiento. Todo eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y hay que recordemos que el Espíritu Santo se le habla como que fuese el gemelo de Jesús, el gemelo de Cristo. Por eso se llama Paracletos. Por eso que Jesús se fue, porque era importante que el Espíritu Santo viniera en lugar de él para nosotros encaminarnos en una verdad. Específicamente en este caso, lo que debemos orar. Entonces, en la oración, claramente, si le preguntamos al Espíritu Santo, nos puede decir qué podemos orar en este tiempo. Cuando hablamos de tiempo, no estamos hablando de ahorita a las 10:52, que ahorita estamos, sino que estamos hablando en el sentido de que en este tiempo de vida, en esta dimensión que yo estoy, en esta dispensación que Dios me está dando, qué es lo que yo debo orar, cómo es lo que debo orar. Y Él claramente, como ya mencioné, me puede decir por la palabra, por algún sueño, por medio de alguien que el Espíritu Santo va a enviar para que yo sepa qué orar y cómo orar. Pero aún también aparte de eso, no solo es una formación de mi entendimiento y algunas otras cosas para que yo pueda orar efectivamente al Padre, sino también, lógicamente, el Espíritu Santo me va a enseñar cuál es la mentalidad de Jesús, cuál es la mentalidad de Dios Padre, para que yo ore basado en la mentalidad de Dios Padre, en la que Él requiere, como por supuesto lo menciona Filipenses capítulo 2, versículo 5, cuando dice, haya esta misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Y comienza a detallar cuál era la mentalidad, es decir, la mentalidad de él a qué lo llevó a hacer. Entonces uno puede pedir basado en eso, pero también además de eso, pues también el Espíritu Santo dice, cuando somos llenados o somos influenciados o guiados, va a interceder con gemidos indecibles delante de Dios Padre para poder ayudarnos en todo esto. Y aunque no lo veamos, porque realmente el contexto de Romanos 8:26 habla acerca de cosas que no vemos, y por esa razón habla del Espíritu Santo, que nosotros tenemos que aprender a hacer conciencia en la situación del Espíritu Santo. Porque a veces cuando oramos pensamos de que no tenemos un ayudador, y eso claramente pasa también cuando uno lee la Biblia, cuando uno ora, tenemos a un ayudador, es decir, al Espíritu Santo. Por eso también lo que quiere hacer conciencia a través del apóstol Pablo es hacernos entender de que aunque no veamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya ahí está para sernos de ayuda en nuestra relación y comunión con Dios Padre, porque esa es parte de lo que Él fue dado en este tiempo para nosotros. Y por eso también tenemos que honrarlo y abocarnos a Él para saber cómo llegar a Dios, saber cómo ahondar en Él, saber lo que le gusta a Dios Padre, lo que no le gusta, lo que quiere que le pidamos, lo que no quiere que le pidamos, y también que Él nos moldee nuestra manera de pensar. ¿Para qué? Para que agrademos a Dios y también cuando pidamos Dios nos responda. Y por esa razón, a veces, ya mencioné, por eso no responde. Como el ejemplo de Santiago dice, y vosotros pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Es decir, están pidiendo lo que a ustedes le conviene, pero no lo que le conviene a Dios. Ya también en otras ocasiones hemos hablado acerca de las oraciones que Dios pide. Cuando hablamos acerca de pedir obreros para la mies, porque la mies es mucho y los obreros son pocos. O sea, son cuestiones que el Espíritu Santo nos va a ir revelando y mostrando para que tanto para que aprendamos la mentalidad de Dios y lo que Él quiere, también como en nuestra formación de oración, en la manera de orar efectivamente, así como lo menciona, por ejemplo, la Biblia de las Américas, porque no sabemos orar como deberíamos. Entonces, basado en esto, vamos a orar. Uno, para que el Señor nos ayude a apoyarnos en el Espíritu Santo, no tanto para orar solamente por lo que nos conviene, sino que nos ayude a orar, pero nos ayude para que nos aboquemos al Espíritu Santo por ayuda, pero también que nos ayude a que podamos orar lo que nos conviene, es decir, orar porque el Espíritu Santo sea en nuestra vida y que tengamos comunión con Él.
¿Por qué? Porque eso es lo que realmente nos conviene. Sobre todas las cosas que tenemos, lo que nos conviene es la ayuda del Espíritu Santo, la llenura con el Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo, porque eso es lo que viene en el entendimiento de Dios Padre y lo que viene en el entendimiento y la razón de Jesucristo. Entonces, por esa razón vamos a orar. Oremos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, queremos hoy venir a ti suplicando y rogando poder entender, asimilar, que tú nos reveles la necesidad de la conveniencia del Espíritu Santo. Tanto en el sentido de que tú anhelas y necesitas que el Espíritu Santo sea en nosotros, que nos llene, que nos tengamos comunión con Él, tengamos razón y entendimiento que Él estará con nosotros y que podemos abocarnos a Él porque Él es el que te conoce a ti. Por lo tanto, me conviene tenerlo por ayuda, me conviene tenerlo por amigo, me conviene que Él llene mi vida, que Él tome control de mi vida, de mis pensamientos, que me conviene que el Espíritu Santo me enseñe, me eduque, me instruya, que me conviene que el Espíritu Santo me guíe al arrepentimiento, que me conviene que el Espíritu Santo esté en mí para interceder por mí con gemidos indecibles. Así que hoy pido, Padre, no solo por mí, no solo por los que nos escuchan, sino por este campamento espiritual, para que podamos pedir por el Espíritu Santo, que es lo que nos conviene, que podamos hoy pedir que todo este campamento sea lleno con el Espíritu Santo, que todo este campamento sea redarguido por el Espíritu Santo, que todo este campamento tenga una amistad, una comunión con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y pedimos también que Él sea siempre nuestro ayudador y que asimilemos y que seamos conscientes del gran valor, de la gran conveniencia que tiene el Espíritu Santo, así como lo expuso Jesús, porque Jesús mismo fue el que dijo, Padre, les conviene que yo me vaya. Por lo tanto, nosotros queremos abrir los ojos, tener la revelación de la maravillosa importancia del Espíritu Santo en nuestra vida y como nuestro apoyo, nuestra ayuda y aquel que nos dirige a toda verdad. A ti la gloria, amado Padre, entregamos este tiempo por tu misericordia y por tu fidelidad. Muy bien, también vamos a orar actualmente por aquellas personas que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador. Declaramos, Padre, que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Padre y Dios, venimos hoy delante de ti porque queremos hoy arrepentirnos de todo pecado. Queremos hoy confesar nuestro pecado. Queremos hoy declarar que tú eres Dios, que tú eres Señor, que tú eres Salvador y que fuera de ti nada hay. Y que hoy venimos para confesar nuestro pecado delante de ti. Venimos hoy a declarar que Jesús es Señor y Salvador y que tú le resucitaste de entre los muertos y que fuera de ti nada hay. Convocamos hoy tu nombre pidiendo la salvación de nuestras vidas y de nuestra familia y también la restauración en todo ámbito y rango, Padre. Te lo pedimos hoy. Dirígenos, por favor, instrúyenos y guíanos para poder siempre abocarnos al Espíritu Santo en ayuda con relación a la oración. A ti la gloria. Gracias por toda tu misericordia y por darnos la potestad de ser llamados hijos tuyos. En el nombre de Jesucristo. Amén.